¿Alguna vez sentiste que estás en medio de todos, pero aún así, te sentí sola? ¿Alguna vez quisiste decir algo, pero supiste que nadie estaba realmente escuchando? ¿Alguna vez te dolió el alma, pero seguiste sonriendo para que nadie se preocupara? Así vivía Elena, una mujer de 51 años, fuerte por fuera, pero rota por dentro. Caminaba todos los días con la frente en alto, pero con el corazón cansado, como si llevara años sosteniendo el mundo de todos, menos el suyo. Nunca se quejaba, no porque no doliera, sino porque había aprendido a callar, a no incomodar, a creer que sus sentimientos venían después. Pero un día, sin motivo aparente, las lágrimas comenzaron a caer mientras lavaba una taza, sola, en silencio. No era por tristeza, era por un vacío que venía de muy lejos, uno que ni ella sabía cómo nombrar. Y en ese instante tan humano, tan frágil, se detuvo, cerró los ojos y dijo algo que no había dicho en mucho tiempo: Dios, si estás ahí, no me dejes sola. No gritó, no pidió milagros, solo susurró desde su dolor más profundo. Y aunque nada cambió afuera, algo muy pequeño comenzó a cambiar adentro. Una paz suave, como una caricia en el alma, empezó a envolverla. No fue inmediata, no fue una emoción fuerte, fue algo sutil, pero real. Como si alguien hubiera estado esperando ese momento, pacientemente, con amor. Como si Jesús la hubiera estado mirando todo ese tiempo, en cada lágrima que escondió, en cada noche en la que se dormía abrazando la almohada, deseando solo que alguien preguntara si estaba bien. Y desde ese día, Elena empezó a hablar con él. No con palabras aprendidas, sino con sus propias palabras. Mientras cocinaba, mientras caminaba, mientras se preparaba un té. Hoy me siento cansada, decía en voz baja. Hoy me siento un poco más vacía que ayer, murmuraba. Y cada vez que lo hacía, sentía como si alguien la abrazara por dentro, como si su alma, por fin, tuviera un refugio. Ya no necesitaba que el mundo la viera, porque sabía que Dios nunca la había dejado de mirar. Ya no buscaba que alguien la escuchara, porque había encontrado a alguien que la entendía sin hablar. Y así, sin darse cuenta, su tristeza empezó a transformarse. No desapareció del todo, pero se volvió más liviana, como si ya no caminara sola con ella. Y con el tiempo, Elena volvió a sonreír, pero esta vez de verdad. Volvió a mirarse al espejo y a reconocer a esa mujer valiente, esa mujer que, aún rota, eligió creer. Porque descubrió que su valor no dependía de quien la llamaba, ni de quien la extrañaba, ni de quien la necesitaba. Su valor venía de lo alto, de aquel que la creó con ternura, que la llama por su nombre, que nunca se olvidó de ella. Tal vez vos también te sentís como Elena. Tal vez también estás cansada de ser fuerte, de sonreír cuando todo adentro duele. Y si es así, solo te pido una cosa: cerrá los ojos y decile a Dios lo que te pasa. No tengas miedo, no tenés que tener las palabras correctas. Él ya conoce tu corazón. Jesús ya vio tus lágrimas. Y aunque hoy creas que nadie lo nota, Él sí lo nota, porque no estás sola. No fuiste olvidada. Y nunca es tarde para empezar de nuevo, desde adentro, desde lo invisible, desde lo más puro. Elena lo hizo, no cuando todo en su vida estaba bien, sino cuando se animó a decir: estoy aquí, y necesito sentir que no camino sola. Y eso fue suficiente para que el cielo respondiera: hoy también puede ser ese día para vos. No importa tu historia, no importa cuánto dolió el pasado, hay un amor que no se agota, hay unos brazos que no se cierran, hay una mirada que nunca deja de buscarte. Y si algo dentro tuyo se movió mientras escuchabas esto, entonces ya empezó el milagro. Desde ese día, algo en Elena empezó a cambiar, no de golpe, no como una historia con final perfecto, sino como una flor que empieza a abrirse después de mucho tiempo en la sombra. No era que la tristeza se hubiera ido por completo, ni que la soledad no la visitara de vez en cuando. Pero ahora sabía algo que antes no sabía, o que había olvidado: no estaba sola. Había una presencia invisible, pero real, que la acompañaba en cada rincón de su casa, en cada silencio, en cada lágrima. Una presencia que no le exigía que fuera fuerte, ni que se apresurara a estar bien.
Era Jesús, y estaba ahí, tan cerca, tan lleno de paciencia, tan dispuesto a quedarse, incluso cuando ella no sabía cómo seguir. Y fue en esa compañía silenciosa donde Elena empezó a encontrar descanso. Descanso del juicio que tantas veces se había hecho a sí misma, descanso del sentimiento de no ser suficiente, descanso de esa sensación constante de tener que merecer el cariño de alguien. Porque con Jesús no había que demostrar nada. Solo había que ser. Una noche, después de un día particularmente gris, se quedó sentada en su sillón, con una manta sobre las piernas y una taza de té ya frío entre las manos. No había hablado con nadie ese día. Nadie la había llamado. Nadie le había preguntado cómo estaba. Y sin embargo, por primera vez, no se sintió invisible. Se sintió sostenida. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que alguien la estaba mirando con amor, con ternura, con una compasión que no había conocido antes. Se animó a cerrar los ojos y decir, casi en un susurro, gracias por no dejarme. Y esa frase, tan simple, salió con un nudo en la garganta, pero también con un poco de alivio. Porque ya no necesitaba que el mundo la viera para sentirse viva. Ahora sabía que su alma tenía un lugar seguro, que su historia importaba, aunque nadie más la celebrara. Y así, con el tiempo, empezó a sanar heridas que ni siquiera sabía que estaban abiertas. Empezó a recordar momentos de su vida que había enterrado por dolor, por cansancio, por no saber cómo enfrentarlos. Recordó palabras que la marcaron, silencios que la lastimaron, promesas que nunca se cumplieron. Pero esta vez no las recordó sola. Esta vez sentía que alguien las miraba con ella, con lágrimas compartidas, con comprensión profunda. Jesús no vino a decirle que olvidara todo. Vino a mostrarle que podía mirarlo sin romperse, que podía hablar de su dolor sin tener que justificarlo, que podía llorar sin tener que pedir perdón por eso. Y ahí, en ese proceso tan íntimo, Elena descubrió algo aún más profundo. Había dentro de ella una niña olvidada, una parte suya que se había quedado esperando amor desde hacía años. Una parte que siempre había querido sentirse elegida, importante, abrazada sin condiciones. Y fue Jesús quien la encontró. No su versión perfecta, no su apariencia fuerte, sino esa parte suya tan vulnerable, tan sincera. Y la abrazó. La sanó con tiempo, con cuidado, sin apurarla. Y mientras más se dejaba amar, más se animaba a vivir de otra manera. Ya no corría por agradar a todos. Ya no fingía para encajar. Ya no se callaba por miedo a ser una carga. Empezó a decir no cuando algo no le hacía bien y a decir sí a las pequeñas cosas que le devolvían la alegría, caminar bajo el sol sin apuro, escribir en un cuaderno sin mostrarle a nadie, poner una flor en su mesa solo porque sí. Y aunque el mundo no aplaudía sus pequeños logros, ella sabía que alguien la miraba desde lo alto, con un amor tan puro, tan real, que ya no necesitaba más pruebas, porque el amor de Jesús no viene con condiciones. No te pide que estés entera. No te exige que siempre tengas fe. A veces, alcanza con decir, no sé cómo seguir, pero estoy acá. Y eso es suficiente para que el cielo se mueva. Tal vez, vos también estás en ese momento. Tal vez tenés días en que el silencio te pesa, en que el alma te duele, en que no sabes bien qué te pasa, pero te cuesta respirar profundo. Y si es así, quiero que escuches esto con el corazón. No tenés que estar bien para acercarte a Dios. No tenés que tenerlo todo resuelto. No tenés que demostrar nada. Solo tenés que abrir ese rincón de tu alma donde guardaste tanto, por tanto tiempo. Y decirle con honestidad, necesito sentir que no camino sola. Porque Él te va a responder. No siempre como esperás, pero siempre a tiempo. Y cuando lo haga, vas a saberlo. Lo vas a sentir en lo más profundo, y en ese momento, como Elena, vas a entender que tu vida sí importa. Que tus lágrimas no fueron en vano. Que tu historia no terminó. Que lo más hermoso, aún está por empezar. Pasaron los meses, y algo en la vida de Elena ya no era igual. No porque todo fuera perfecto,
no porque de pronto su mundo estuviera lleno de gente o de grandes cambios, sino porque había empezado a habitarse a sí misma desde un lugar que nunca antes se había permitido. Ya no esperaba que la vida fuera distinta para sentirse mejor. Aprendió a mirar su vida como era, con dolor y belleza mezclados, y a encontrar a Dios en los detalles más pequeños, esos que antes pasaban desapercibidos. Comenzó a entender que muchas de sus heridas no necesitaban olvido, sino tiempo, ternura y verdad. Se animó a mirar hacia adentro, sin miedo, con valentía, sabiendo que Jesús no iba a juzgarla por lo que encontraba ahí, sino que iba a quedarse, a acompañarla, como siempre. Había días en que se despertaba con una tristeza suave, como una nube baja, pero en vez de forzarse a estar bien, simplemente decía, Jesús, quédate conmigo hoy, no me dejes sola. Y eso era suficiente. No necesitaba más. Porque lo había entendido, no todo necesita arreglarse, a veces solo necesita ser sostenido. Una tarde, mientras caminaba sola por una calle tranquila, pasó por una plaza donde jugaban unos niños. Se quedó observando, con una ternura que le humedeció los ojos. No por nostalgia, sino por gratitud. Porque por primera vez en años se sintió parte de algo, aunque nadie la mirara. Se sintió viva. Se sintió en paz. Se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró hondo. No pensaba en el pasado, no se preocupaba por el futuro. Solo estaba ahí. Y en ese momento, una lágrima bajó lenta por su mejilla, pero esta vez no dolía. Era una lágrima de alivio, de sanación. Porque sabía que aunque nadie más lo supiera, alguien en el cielo la veía, la escuchaba, la amaba sin condición. Y fue ahí, en ese banco, en esa escena que nadie vio, donde entendió una de las verdades más profundas de su vida, que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, que no era menos valiosa por haber caído tantas veces, por haber sentido soledad, por haberse quebrado en silencio. Comprendió que hay belleza en la fragilidad, que hay poder en reconocer la propia necesidad, y que a los ojos de Dios, las almas cansadas no son menos dignas, son más queridas. Porque Él no viene a buscar a las perfectas, viene a abrazar a las que están rotas, a las que ya no pueden más, a las que solo tienen un suspiro para ofrecerle. Y Elena, esa mujer de 51 años, con una vida sin aplausos, con días llenos de silencios y noches largas de preguntas, fue testigo de algo que muchos olvidan, que Jesús está más cerca en lo pequeño que en lo ruidoso, más presente en la lágrima silenciosa que en los gritos del mundo. Que su amor no es solo para los santos, ni para los que tienen una fe firme y brillante, sino para los que dudan y aún así se animan a decir, desde lo más hondo, no me sueltes. Desde entonces, Elena ya no buscaba respuestas a todo. Empezó a vivir con el corazón más abierto, más blando, más disponible. Aprendió a estar sola sin sentirse sola, porque descubrió que una presencia puede ser más real que 1000 palabras. Aprendió a agradecer por los pequeños gestos que antes no veía, un rayo de sol, una taza de té caliente, una canción suave en el momento justo, una frase que llegaba como si alguien supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Ya no necesitaba que nadie viniera a rescatarla, porque ya había sido rescatada desde adentro. Jesús no la sacó del mundo, la acompañó dentro de él. No le quitó los días grises, pero le dio refugio en medio de ellos. No le prometió una vida sin dolor, pero le ofreció algo aún más profundo, una compañía que no falla, un amor que no huye, una fidelidad que no depende de su estado de ánimo ni de su fe. Y ahora, cuando se cruza con otras mujeres, cuando ve ojos apagados o rostros que fingen estar bien, las mira distinto. ¿Por qué sabe? Porque reconoce esa mirada que una vez fue suya. Y dentro de su alma, le habla a esas mujeres sin decirlo en voz alta, yo también estuve ahí, y salí. Porque cuando una mujer sana desde el amor de Dios, se convierte en puente, en luz, en esperanza para otras. Y vos, que estás escuchando esto, tal vez te sentís como Elena. Tal vez hay una parte de tu alma que lleva años esperando ser vista, ser abrazada, ser escuchada sin ser corregida. Tal vez pensás que ya es tarde, que tu historia no tiene nada especial, que tu dolor es demasiado viejo para tener solución.
Pero quiero decirte con todo el corazón, no es tarde. Nunca es tarde para ser amada. Nunca es tarde para volver a vos. Nunca es tarde para empezar de nuevo, porque Jesús sigue ahí, esperando con la misma ternura, con la misma paciencia, con el mismo amor. No le importa cuántas veces te quebraste, cuántas veces te cerraste, cuántas veces creíste que no valías. Él ya decidió amarte, desde antes que supieras su nombre, desde antes que dijeras una sola palabra. Y si en este momento tu pecho se aprieta, si tus ojos se llenan, si sentís un calor en el alma que no sabes de dónde viene, es porque Él te está tocando. No desde afuera, desde dentro. Y eso, querida, es el principio de una historia nueva. Una historia que empieza cuando simplemente decís, con la voz quebrada o con el alma agotada, Jesús, quédate conmigo. Y Él se queda. Siempre se queda. Y si todo esto que escuchaste te hizo sentir algo, si sentiste que por un momento no estabas sola, si algo dentro de vos se aflojó, como si por fin alguien pusiera en palabras lo que tanto tiempo guardaste en silencio, entonces quédate cerca. Porque esto no fue casualidad. Fue para vos, porque vos también sos como Elena. Tenés dentro tuyo una historia valiente, una fuerza callada, una belleza que tal vez nadie te reconoció, pero que Dios ve desde siempre. Vos también mereces ser abrazada, sin prisa, sin juicio, solo con amor. Y si sentís que este mensaje tocó algo profundo, no lo dejes pasar. Guárdalo. Volvé a escucharlo cuando el alma te lo pida. Y suscríbete. No para sumar un número más, sino para que no estés más sola. Acá, te vamos a seguir hablando al alma, sin máscaras, sin ruido, sin obligación. Suscríbete si querés caminar este camino con alguien que te recuerde, cada tanto, que sos valiosa, que sos vista, que Dios sigue con vos y que Jesús no se cansa de amarte, porque esta historia no termina acá. Apenas está empezando. Y vos también estás incluida.